¿Alguna vez has sentido que la vida entera parece estar en tu contra? No como una frase hecha, no como una exageración, sino de verdad, en lo más profundo de tu pecho. Esa sensación pesada de que no importa cuánto te esfuerces, algo siempre sale mal, que hay fuerzas invisibles, personas concretas, circunstancias que parecen coordinadas, decididas a destruir todo lo que intentas construir. Tal vez es una situación económica que no cede aunque hagas todo bien. Tal vez es una enfermedad que llegó sin avisar y cambió los planes de toda tu familia. Tal vez es una relación rota que sigue sangrando aunque ya haya pasado el tiempo. Tal vez es esa voz dentro de tu cabeza que se repite como un disco rayado diciéndote que ya es tarde, que no tienes solución, que Dios está ocupado con gente más importante que tú. Si hoy te encuentras en ese lugar, quiero que sepas algo antes de que sigamos. No llegaste a este video por casualidad. Hay una promesa en la Biblia que lleva más de 2000 años en pie. Una promesa que fue dada en el momento de mayor oscuridad de un pueblo entero. Una promesa que no fue escrita para los que ya lo tienen todo resuelto, sino para los que están en medio del caos, del dolor, de la incertidumbre. Y esa promesa hoy tiene tu nombre escrito en ella. Se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 54, versículo 17. Y dice así: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su justicia viene de mí, dice el Señor. Ninguna arma prosperará. No dice pocas armas, no dice las armas pequeñas, no dice las armas que no son tan serias. Dice ninguna, sin excepción, sin condición, sin fecha de vencimiento. Pero para que esa promesa deje de ser solo palabras bonitas y se convierta en un ancla real para tu alma, necesitamos ir más atrás. Necesitamos entender el contexto. Necesitamos conocer el momento en que fue escrita, porque cuando entiendas a quién fue dirigida y en qué condición estaban cuando la recibieron, algo va a cambiar dentro de ti. El pueblo que lo había perdido todo. Imagina por un momento que lo has perdido absolutamente todo, no en sentido figurado, no como metáfora, literalmente todo. Tu ciudad está en ruinas. El templo que era el centro de tu fe, el lugar donde sentías que Dios habitaba de manera tangible, fue destruido piedra por piedra. Tu familia está dispersa. Tus hijos crecen en una tierra extranjera, hablando un idioma que no es el tuyo, adorando dioses que no son los tuyos. Llevas décadas viviendo como extranjero en Babilonia, una de las civilizaciones más poderosas del mundo antiguo, sin saber si alguna vez podrás volver a casa. Y lo peor de todo, no es la pobreza, no es el exilio. Lo peor es la pregunta que no te deja dormir. Dios todavía me recuerda, porque cuando estás en el fondo, cuando todo lo que sostenía tu identidad ha sido arrasado, la crisis más profunda no es material, es espiritual. Es la pregunta de si todavía vales algo, si todavía hay un futuro, si el Dios que prometió estar contigo realmente sigue ahí o si te abandonó en el camino. Eso era Israel en el tiempo del profeta Isaías, un pueblo cautivo, derrotado, humillado, rodeado de voces que decían: su Dios no pudo protegerlos, ya terminaron, ya no son nadie. Esas voces eran las armas, no espadas, solamente, no lanzas. Solamente, las armas más peligrosas nunca son las que atacan el cuerpo, son las que atacan la identidad, las que atacan la fe, las que intentan convencerte de que Dios no está, de que no hay salida, de que lo mejor de tu historia ya quedó atrás. Y fue precisamente en ese momento, en el punto más bajo de la historia de ese pueblo, que Dios habló a través del profeta, y dijo algo que desafiaba toda lógica humana. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. No cuando estés bien, no cuando hayas resuelto todo, no cuando ya no necesites la promesa. Ahora, en el pozo, en el exilio, en la derrota, ahí es exactamente donde esta palabra tiene más poder, que significa realmente forjada. Quiero que nos detengamos un momento en esa palabra, forjada, porque el versículo no dice simplemente arma contra ti, dice arma forjada contra ti. Y esa distinción es enormemente importante. Forjar no es algo que pasa de accidente. Forjar es un proceso deliberado, intencional, que requiere tiempo y esfuerzo. En la antigüedad, un herrero tomaba el metal en bruto, lo ponía al fuego hasta que se ponía al rojo vivo,
Lo sacaba y lo golpeaba repetidamente sobre el yunque. Lo doblaba, lo afilaba. Lo volvía a meter al fuego. Podía tardar horas, incluso días, en forjar un arma de calidad. Era un trabajo de precisión, de intención, de propósito. Cuando Dios dice ninguna arma forjada contra ti prosperará, está reconociendo que hay ataques en tu vida que no son accidentales. Hay situaciones que parecen demasiado coordinadas para ser simples coincidencias. Hay mentiras que fueron construidas cuidadosamente durante meses. Hay patrones de destrucción en tu familia que llevan generaciones repitiéndose. Hay un adversario espiritual que ha estudiado tus debilidades y ha diseñado ataques específicos para los puntos donde más te duele. La Biblia no lo minimiza. No te dice todo está en tu cabeza. No te dice no es para tanto. Te dice, sí, hay un enemigo. Sí, hay armas forjadas. Sí, el ataque es real. Pero también te dice algo que cambia todo. La existencia del arma no garantiza su éxito. Hay una diferencia monumental de que algo te ataque y que ese ataque tenga éxito. Entre que el arma sea lanzada y que llegue a su destino. Entre que el enemigo tenga un plan contra ti y que ese plan se cumpla. Dios ya vio todas las armas que serían forjadas contra ti. Las conoce por nombre, las tiene catalogadas y ya tomó la decisión. Ninguna prosperará. La historia de José, el hombre que las armas no pudieron destruir. Para entender cómo esto funciona en la vida real, necesito contarte la historia de un hombre que lo vivió de una manera tan extrema que cuando la lista parece imposible. Su nombre era José. Era el hijo amado de Jacob, el patriarca. Desde joven tuvo sueños, visiones de un futuro grande. Dios mismo había puesto esos sueños en su corazón, y parecía que todo estaba alineado para que su historia fuera brillante. Pero sus hermanos lo odiaban, no con una rivalidad pequeña, con un odio profundo, amargo, que había crecido con los años, alimentado por los celos. Y un día, cuando José fue a buscarlos al campo, sus hermanos tomaron una decisión que cambiaría el curso de la historia. Decidieron destruirlo. Primero planearon matarlo. Después, por insistencia de uno de ellos, decidieron venderlo como esclavo a unos mercaderes que pasaban rumbo a Egipto. Lo echaron en un pozo vacío. Escucharon sus súplicas mientras pedía misericordia. Y se sentaron a comer mientras él gritaba desde abajo. Arma número 1. El abandono y la traición de los suyos. No de enemigos, de su propia sangre, de las personas que deberían haber sido su protección. Llegó a Egipto como mercancía. Fue comprado por Potifar, un oficial del faraón. Y en medio de esa humillación, José hizo algo extraordinario. Siguió siendo fiel. Trabajó con integridad, con excelencia, con una actitud que no tenía sentido dado lo que había vivido. Y empezó a prosperar incluso en la esclavitud. Parecía que las cosas comenzaban a mejorar, hasta que la esposa de Potifar puso sus ojos en José. Él la rechazó, y ella lo acusó falsamente de haber intentado abusar de ella. Arma número 2. La mentira y la injusticia. Una acusación falsa, sin evidencia real, solo la palabra de una mujer poderosa contra la de un esclavo extranjero. José terminó en la cárcel sin haber hecho nada malo, sin juicio, sin defensa, sin que nadie levantara la voz por él. En la prisión, José conoció al copero y al panadero del faraón, dos funcionarios que habían caído en desgracia. Interpretó sus sueños con precisión sobrenatural. El copero sería restaurado en 3 días, le dijo, y antes de que saliera, José le hizo una petición simple. Recuérdame ante el faraón, menciona mi caso. El copero salió de la prisión. Fue restaurado exactamente como José había dicho, y se olvidó completamente de él. Arma número 3. El olvido y la postergación. 2 años más pasó José en esa celda. 2 años sabiendo que había alguien afuera que podía ayudarlo, y que no lo hizo. 2 años preguntándose si sus sueños habían sido reales, o si simplemente se los había inventado. Traición familiar, esclavitud, acusación falsa, prisión injusta, olvido deliberado, arma tras arma, forjada con intención, lanzada contra un solo hombre, año tras año de obstáculos que parecían definitivos. ¿Y sabes qué pasó después? El faraón tuvo 2 sueños que nadie en toda Egipto pudo interpretar. Y fue entonces que el copero finalmente se acordó de José. Lo sacaron de la prisión, lo llevaron ante el faraón. Y José interpretó los sueños con una sabiduría que solo podía venir de Dios.
7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambre. Egipto necesitaba prepararse, y el faraón, impresionado, tomó una decisión que nadie esperaba. Puso a ese esclavo, ese prisionero extranjero, al mando de toda la economía de Egipto. Solo el faraón tendría más autoridad que José, de la celda al palacio, de esclavo a primer ministro, de olvidado a indispensable. Y cuando llegó el hambre y sus hermanos, los mismos que lo habían vendido, llegaron a Egipto buscando alimento, sin saber con quién hablaban, José pudo decirles algo que todavía hoy resuena como una de las frases más poderosas que se hayan pronunciado. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucho pueblo. Eso es Isaías 54 minutos y 17 segundos en carne y hueso. Cada arma que parecía hundirlo en realidad lo estaba posicionando. El pozo fue el camino a Egipto. La prisión fue el camino al palacio. La injusticia fue el trampolín hacia la justicia más grande de su vida. Las armas se forjaron, se lanzaron con fuerza, pero ninguna prosperó. Las 4 armas más comunes en tu vida hoy. Ahora quiero hablarte directamente, porque hay 4 tipos de armas que probablemente estás enfrentando ahora mismo, en este momento de tu vida. Y necesito que entiendas por qué ninguna de ellas tiene la última palabra. La primera arma: las palabras de otros. Hay palabras que se quedan grabadas, palabras que te dijeron en un momento vulnerable que llevas cargando como si fueran la verdad. Nunca vas a lograrlo. Eres igual que tu padre. No tienes lo que se necesita. Tu matrimonio no tiene arreglo. Eres demasiado viejo para empezar de nuevo. Palabras de familiares que debieron amarte y no lo hicieron bien. De jefes que subestimaron tu capacidad. De exparejas que te hicieron sentir que no valías. De amigos que no supieron estar. Esas palabras pueden doler como cuchillos, porque llegaron de personas en las que confiabas. Y el dolor real no lo niega nadie. Pero escúchame con claridad. Una palabra humana no puede anular una palabra divina. Lo que Dios ha declarado sobre ti en los cielos es infinitamente más poderoso que lo que cualquier persona haya dicho contra ti en la tierra. Y Dios dijo que tú eres amado, que tú tienes un propósito, que tú eres su obra maestra, que antes de que nacieras ya te conocía y te había apartado. La segunda arma: las circunstancias que no controlas. La enfermedad que llegó sin avisar y que cambió todos los planes. La pérdida del trabajo en el peor momento posible. La crisis financiera que parece no tener fondo. El diagnóstico médico que te dejó sin palabras. La separación que no querías. El hijo que tomó un camino que te parte el corazón. Las circunstancias tienen un poder particular para hacernos sentir que Dios no está mirando. Porque si Dios estuviera mirando, ¿cómo permitiría esto? ¿Cómo dejaría que algo tan doloroso pasara si realmente le importamos? Pero lo que aprendemos en la historia de José y en miles de historias bíblicas más es que Dios no está ausente de las circunstancias difíciles, está trabajando dentro de ellas. A veces lo que parece el peor obstáculo es en realidad el camino al siguiente nivel de tu historia. Las circunstancias son temporales. La palabra de Dios es eterna. Y el que controla los vientos y las mareas también controla lo que está pasando en tu vida ahora mismo, aunque tú no puedas verlo todavía. La tercera arma: el espejo roto de tu propia mente. Esta es, sin duda, la más insidiosa, porque opera desde adentro, porque usa tu propia voz. La ansiedad, que llega a las 3 de la mañana, con una lista interminable de todo lo que puede salir mal. El miedo que te paraliza justo cuando deberías dar el paso. La culpa, que te persigue por errores que ya fueron perdonados. La vergüenza, que te hace sentir que es demasiado impuro, demasiado roto, demasiado lejos de Dios, para que Él todavía quiera saber algo de ti. Esa voz no es tu voz real. Esa voz no es la voz de Dios. Esa voz es el enemigo operando desde el territorio de tu mente, usando tus propias palabras y tus propios miedos como armas. Y la única manera de silenciarla no es ignorarla ni pretender que no existe, es reemplazarla, llenar ese espacio con la verdad. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Soy siervo del Señor, y esta es mi herencia. La cuarta arma: el tiempo y la espera. Esta es la arma que menos reconocemos como tal, pero que quizás
es la más efectiva del enemigo. La espera desesperante, los años que pasan y la promesa que no llega, la oración que parece no tener respuesta, la sensación de que todos avanzan y tú te quedas estancado. José esperó 13 años, desde que tuvo los sueños, hasta que se cumplieron. Abraham esperó décadas para tener a su hijo prometido. David fue ungido rey y esperó años perseguido como un fugitivo antes de sentarse en el trono. La demora no es negación. El silencio de Dios no es ausencia de Dios. Y a veces el arma más poderosa del enemigo es simplemente hacerte creer que el tiempo que ha pasado significa que Dios olvidó. No olvidó. Está trabajando en lo que tú todavía no puedes ver. Esta es tu herencia. Quiero que volvamos al final del versículo, porque ahí está la clave de todo. Esta es la herencia de los siervos del Señor. Herencia. Piensa en lo que significa recibir una herencia. No es algo que ganas con tu esfuerzo. No es un premio por tus logros. No es la recompensa de los que nunca fallaron o de los que tienen una fe perfecta e inquebrantable. Una herencia se recibe por quién eres, por a quién perteneces, por la relación de sangre que tienes con quien dejó esa herencia. Y tú, si has puesto tu confianza en Jesucristo, aunque sea con una fe pequeña, imperfecta, llena de preguntas y de dudas, eres hijo de Dios, y esta promesa es parte de tu herencia. No tienes que ganártela, no tienes que ser perfecto, no tienes que resolver todos tus problemas antes de reclamarla. Solo tienes que apropiarte de ella, creerla, pararte sobre ella, vivir como alguien que sabe que su padre ya ganó esta batalla. Esto no significa que la vida no va a doler, significa que el dolor no tiene la última palabra, no significa que no habrá ataques. Significa que ningún ataque podrá destruir lo que Dios ha determinado para tu vida. ¿Qué hacer hoy? Ahora mismo no quiero que este mensaje quede solo en emoción. Quiero que salgas de aquí con pasos concretos, porque la fe sin acción es solo un sentimiento pasajero. Primero, nombra el arma. Identifica de manera honesta cuál es la situación, la persona, el pensamiento, el miedo que más está atacando tu paz en este momento. Nómbralo. No lo esquives, no lo minimices. Mirar el problema de frente y entregárselo a Dios con nombre y apellido es el primer paso para que deje de tener poder sobre ti. Segundo, declara la promesa en voz alta. Cada día hay algo poderoso y transformador en escuchar tu propia voz decir la verdad de Dios. No lo leas en silencio. Dilo. Esta semana, cada mañana, antes de salir al mundo o de revisar el teléfono. Declara: ninguna arma forjada contra mí prosperará. Soy siervo del Señor, y esta es mi herencia. Puede sentirse raro al principio, puede que no lo sientas de inmediato, pero la fe no siempre empieza con un sentimiento. A veces empieza con una decisión, y con el tiempo, las palabras que hablas sobre tu vida empiezan a cambiar la atmósfera espiritual alrededor de ti. Tercero, busca la historia de Dios dentro de tu historia. Toma un papel y escribe los momentos más difíciles que ya has superado, las veces que pensaste que no ibas a poder y pudiste, las puertas que se cerraron y que con el tiempo entendiste que era porque había algo mejor esperando, las situaciones que en el momento parecían el fin y que resultaron ser el principio de algo nuevo. Cuando recuerdas la fidelidad de Dios en el pasado, construyes fe para el presente. Cuarto, confía en el proceso, aunque no entiendas el camino. José no entendía por qué estaba en el pozo, no entendía por qué estaba en la prisión, no entendía el tiempo de espera, pero siguió siendo fiel en el lugar donde estaba, con lo que tenía, haciendo lo que podía, y Dios se encargó del resto. Tú tampoco necesitas entenderlo todo ahora, no necesitas ver el plan completo, solo necesitas el siguiente paso, y muchas veces, el siguiente paso es simplemente confiar un día más. Oración final, y ahora. Si me lo permites, quiero que oremos juntos, donde quiera que estés en este momento. Si puedes, pon una mano sobre tu pecho, cierra los ojos y abre tu corazón para recibir lo que Dios quiere darte hoy. Padre Celestial, hoy vengo a ti exactamente como estoy, con el cansancio real de alguien que he estado peleando demasiado tiempo, con el peso de situaciones que no puedo resolver por mi propio esfuerzo, con preguntas que no tienen respuesta fácil, y con miedos que a veces parecen más grandes que mi fe. Pero también vengo con tu palabra en mi corazón, y hoy elijo creer lo que tú dijiste, que ninguna arma forjada contra mí prosperará, que ninguna voz en mi contra, ninguna circunstancia difícil, ningún ataque del enemigo, ningún error del pasado
tiene la última palabra en mi vida. La última palabra la tienes tú, Señor. Toma en tus manos todo lo que hoy me pesa, lo que no puedo controlar, lo que me quita el sueño, las relaciones rotas, las finanzas que no alcanzan, el diagnóstico que me asusta, la soledad que duele en silencio, la ansiedad que me roba la paz. Tú que sacaste a Isel del exilio, tú que llevaste a José del pozo al palacio, tú que resucitaste a tu propio hijo de entre los muertos, sé hoy el Dios que interviene en mi historia. Declaro cobertura sobre mi mente, sobre mis emociones, sobre mi cuerpo, sobre mi familia, sobre mis finanzas, sobre mi futuro. Ninguna arma del enemigo prosperará. Soy tu siervo. Y esta es mi herencia. Gracias porque no me has abandonado. Gracias porque estás trabajando en lo que todavía no puedo ver. Gracias porque tu fidelidad no depende de mis circunstancias, sino de tu carácter. Hoy elijo confiar un día más. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Si llegaste hasta aquí, quiero que sepas que este tiempo que pasaste no fue coincidencia. Dios tenía algo para ti hoy, y lo recibiste. Te pido que hagas algo ahora mismo. Comparte este video con alguien que esté atravesando una tormenta. Puede ser un mensaje silencioso, un gesto simple, pero puede ser exactamente la palabra que esa persona necesita escuchar hoy para no rendirse. Y si todavía no eres parte de esta familia, suscríbete al canal. Aquí cada semana encontrarás una palabra de fe, una oración, una historia que te va a recordar que no estás solo y que las tormentas pasan. Las tormentas siempre pasan, y los que se aferran a Dios en medio de ellas salen más fuertes del otro lado. Hasta la próxima. Que Dios te guarde, te llene de paz y te recuerde hoy que eres amado.